Un día vives tu rutina normal y en un segundo tu mundo colapsa por un simple capricho de la naturaleza. Bajo nuestros pies, enormes costras de roca chocan en silencio durante millones de años y acumulan una tensión que ningún ser humano puede ver ni predecir. Y cuando esa presión al fin se libera, no pide permiso, no avisa, no distingue entre ricos y pobres, simplemente actúa. Desata la energía más destructiva que puede producir este planeta en cuestión de segundos y convierte ciudades enteras en cementerios de concreto. La Tierra no tiene piedad porque la Tierra no siente. Solo equilibra sus placas. Estos son los 10 terremotos más devastadores de la historia. Comenzamos. Número 10. Terremoto de Spitak, Armenia, 1988. Comenzamos en el Cáucaso, directo en Armenia, cuando aún formaba parte de una Unión Soviética en plena decadencia. La ciudad industrial de Spitak fue construida como una promesa de progreso soviético, pero nadie consideró que esa promesa se erigía sobre un sistema de fallas activas, producto de la colisión entre la placa arábiga y la euroasiática. El 7 de diciembre de 1988, en pleno invierno armenio, un sismo de magnitud 6.8 fracturó la superficie. La arquitectura soviética, diseñada para proyectar poder y no para resistir terremotos, empleó estructuras de prefabricado barato que colapsaron en segundos. Los sobrevivientes enfrentaron temperaturas de menos 20 grados sin refugio ni asistencia. La respuesta soviética fue tan ineficiente que tuvo que humillarse y aceptar ayuda occidental. Spitak jamás se recuperó. Este terremoto empobreció a toda Armenia y encendió una de las mechas que aceleró la caída del bloque soviético. Número 9. Terremoto de Haití, 2010. Viajamos al Caribe. Haití ya cargaba siglos de pobreza extrema, deforestación e inestabilidad política. Su capital, Puerto Príncipe, se había construido de forma caótica sobre la falla de Enriquillo, el límite entre las placas del Caribe y norteamericana. El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7 golpeó a apenas 13 kilómetros de profundidad. Esa proximidad fue determinante. Las ondas no tuvieron espacio para disiparse. El país carecía de normas de construcción sísmica. Laderas enteras cubiertas de viviendas de bloque barato se desintegraron sobre sus habitantes y destruyó la infraestructura gubernamental por completo. Un brote posterior de cólera multiplicó las muertes. Haití no solo perdió una ciudad, perdió lo que quedaba de su estado. Hoy es considerado un estado fallido, sin gobierno, sin elecciones, controlado por pandillas. Número 8. Terremoto de Cachemira, 2005. Viajamos al sur de Asia, a la región montañosa de Cachemira, disputada sin tregua entre Pakistán e India. Bajo ese territorio en conflicto, se encuentra la zona de colisión entre la placa india y la euroasiática, las mismas que crearon el Himalaya con su presión acumulada. El 8 de octubre de 2005, poco antes de las 9 de la mañana, un sismo de magnitud 7.6 sacudió las laderas de la cordillera. La fuerza desestabilizó las pendientes y desató deslizamientos de tierra que borraron pueblos enteros del mapa. Los escombros sepultaron las carreteras de montaña y aislaron a miles de heridos de cualquier asistencia médica. El invierno de la cordillera cobró vidas entre sobrevivientes, expuestos al hielo sin refugio ni alimentos. La destrucción fue tan brutal que obligó a ambos países a suspender hostilidades y abrir su frontera militarizada para la ayuda humanitaria. Número 7. Terremoto de Tangshan, China, 1976. Nos adentramos en China. Tangshan era una metrópolis industrial de 1 millón de habitantes, orgullo del régimen maoísta. Sus autoridades nunca reforzaron sus edificios porque ignoraban que toda esa potencia industrial descansaba sobre un sistema de fallas oculto en la placa euroasiática. El 28 de julio de 1976, a las 3 de la madrugada, un sismo de magnitud 7.5 fracturó la ciudad mientras dormía. En 15 segundos el 85% de los edificios se derrumbó. Las galerías nocturnas de las minas colapsaron y enterraron a miles de trabajadores bajo toneladas de roca. El régimen de Mao rechazó cualquier ayuda exterior por orgullo ideológico y obligó a los sobrevivientes a desenterrar cadáveres con sus propias manos. El encubrimiento estatal convirtió a Tangshan en el terremoto más mortífero del siglo XX. Número 6. Terremotos de Turquía y Siria, 2023. Retornamos a Medio Oriente.
La frontera entre Turquía y Siria albergaba millones de refugiados de guerra en edificios levantados a toda prisa y sin ninguna supervisión técnica. Todo ese asentamiento vulnerable descansaba sobre la falla de Anatolia Oriental, límite directo entre las placas Arábiga y de Anatolia. El 6 de febrero de 2023, a las 4 de la madrugada, un sismo de magnitud 7.8 golpeó la región. Horas después llegó un segundo impacto de magnitud 7.5, cuando los equipos de rescate ya trabajaban entre los escombros. Miles de edificios colapsaron en cascada. El concreto pulverizado reveló varillas lisas, cemento aguado y una ausencia criminal de ingeniería estructural. Detrás de esa arquitectura había un mecanismo corrupto conocido como amnistías de zonificación. Número 5. Terremoto de México 1985. Aterrizamos en las costas de Michoacán. La paradoja geológica de este terremoto es que sus efectos más devastadores no ocurrieron en el epicentro, sino a 350 kilómetros de distancia, en Ciudad de México, construida sobre el lecho arcilloso de un lago desecado, que actúa como una trampa acústica de proporciones gigantescas. El 19 de septiembre de 1985, a las 7 de la mañana, un sismo de magnitud 8 sacudió las costas de Michoacán. Las ondas viajaron hacia la capital, y al entrar en contacto con la arcilla del subsuelo, sufrieron una amplificación resonante que hizo colapsar de forma selectiva edificios de entre 8 y 15 pisos. Número 4. Terremoto y tsunami de Japón, 2011. Retornamos a Asia Oriental. Japón es la sociedad geológicamente más preparada del planeta. Rascacielos con amortiguadores hidráulicos, muros de contención costeros, sistemas de alerta y simulacros desde la infancia. Todo ese arsenal fue construido para enfrentar la zona de subducción entre la placa del Pacífico y la placa de Okhotsk. El 11 de marzo de 2011, un megasismo de magnitud 9.1 azotó la costa de Tohoku durante 6 minutos. La ingeniería nipona resistió, los edificios no cayeron, las alertas funcionaron, y aún así, la naturaleza encontró el punto débil. El terremoto generó un tsunami de olas de hasta 40 metros que superó los muros de contención y arrasó cientos de kilómetros de costa. El agua anegó los sistemas de enfriamiento de Fukushima y desencadenó una fusión nuclear que esterilizó zonas enteras para los próximos siglos. Japón aprendió que la preparación tiene límites que la naturaleza siempre puede superar. Número 3. Terremoto del Océano Índico, 2004. Nos trasladamos al sudeste asiático, frente a las costas de Sumatra. Las naciones bañadas por el Océano Índico carecían de sistemas de alerta temprana. Sus playas eran destinos turísticos prósperos. Sus aldeas pesqueras vivían del mar con una tranquilidad que parecía eterna. Nadie sabía que descansaban sobre la trinchera de la sonda, el límite de subducción donde las placas india y australiana se hunden bajo las de Birmania y Sonda. El 26 de diciembre de 2004, a las 8 de la mañana, un megaterremoto de magnitud 9.1, el fondo marino se elevó metros de golpe y desplazó billones de toneladas de agua. El tsunami resultante devoró las costas de 14 pascalices y masacró a 227.000 personas. Lo más perturbador, los sismólogos occidentales vieron el peligro en sus monitores en tiempo real, pero no existía ningún sistema para alertar a las costas afectadas. No había a quién llamar. El apocalipsis fue en parte una tragedia de desconexión global. Su legado fue la creación inmediata del sistema de alerta oceánica que protege esas costas hoy. Número 2. Terremoto de Alaska, 1964. Nos internamos en el extremo norte de América. Alaska era una tierra escasamente poblada con comunidades costeras aisladas y una ciudad de Anchorage construida sobre capas de arcilla inestable. Todo ese frágil asentamiento descansaba sobre la zona de subducción donde la placa del Pacífico se hunde bajo la norteamericana. El Viernes Santo, 27 de marzo de 1964, a las 5:30 de la tarde, se detonó un megasismo de magnitud 9.2, el segundo más poderoso jamás registrado. La tierra convulsionó durante 5 minutos. El suelo de Anchorage sufrió licuefacción. La arcilla perdió toda resistencia y se comportó como líquido, tragando barrios enteros. El terremoto generó maremotos que viajaron por el Pacífico y golpearon comunidades en California y Hawái. Gracias al aislamiento de Alaska,
murieron solo 131 personas. Pero la violencia física no tuvo igual. La deformación tectónica hundió bosques enteros bajo el mar y elevó kilómetros de costa hasta 12 metros sobre su nivel original. La fractura alteró permanentemente la masa continental de América del Norte. Número 1. Terremoto de Valdivia, Chile, 1960. Finalizamos en Sudamérica, en la costa de Chile. Esta nación vive bajo un asedio sísmico constante y es la más preparada sísmicamente del mundo hispanohablante. Toda su infraestructura descansa sobre la fosa Perú-Chile, el límite de subducción donde la placa de Nazca se hunde bajo la sudamericana con una presión sin comparación en ninguna otra región del planeta. El 22 de mayo de 1960, a las 3 de la tarde, Valdivia soportó un sismo de magnitud 9.5, el terremoto más poderoso de la historia instrumentada, un número que no existe en ningún otro registro. La corteza se fracturó a lo largo de 1,000 kilómetros durante 10 minutos y liberó una energía equivalente a 20,000 bombas nucleares simultáneas. El impacto alteró el curso de ríos, derrumbó montañas y hundió barrios enteros bajo el suelo. Los tsunamis generados cruzaron el Pacífico y mataron personas en Hawái y Japón. Dejó 2 millones en la calle y hundió porciones del territorio nacional bajo el océano. Lo que surgió fue una transformación total. Chile redactó los códigos antisísmicos más exigentes del planeta. Códigos que hoy permiten que terremotos que destruirían cualquier otro país sean en Chile un jueves cualquiera. La Tierra se rige por un equilibrio físico que existía antes que nosotros y continuará después. Los terremotos no son castigos, son consecuencias de fuerzas que operan en escalas que superan nuestra comprensión. Al planeta no le importa sobre quién libera su energía, solo regula la presión de sus placas. Pero lo que sí está en nuestras manos es la preparación. Cada uno de estos eventos enseñó algo: que la corrupción mata más que el sismo, que la pobreza amplifica la tragedia y que la ingeniería puede salvar millones de vidas. La naturaleza no avisa, pero nosotros sí podemos estar listos. Si tu país está en zona sísmica, la pregunta no es si va a temblar. La pregunta es, ¿qué tan preparado estás para cuando ocurra?